Bueno, es para nosotros un alto honor contar con la presencia del profesor doctor Eduardo Palermo, que, como bien se decía hace unos instantes, es un experto en la materia y nos va a dar un aporte de relevancia. Así que lo mío va a ser una muy humilde introducción a este bicentenario que refiere a la ley de libertad de vientres y prohibición del tráfico de esclavos. Para ubicarnos en el tema, corresponde consignar que el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas, que se instala en Buenos Aires en 1813, aborda el tema de la esclavitud. Y es digno de destacar que cada provincia que concurre a ese Congreso va con instrucciones. Y es muy importante resaltar que los delegados de la provincia de Córdoba traen el mandato de sus electores de la extinción de la esclavatura, como que esta es un mal de la humanidad, dicen textualmente las instrucciones cordobesas, y que a lo menos hay que abordar la del vientre. Es así que el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas, ya en el año, a comienzos de 1813, más precisamente el 2 de febrero, dispone la libertad de vientres en todas las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y también, a los pocos días, dispone la prohibición del tráfico de esclavos y que cualquier esclavo que pisara cualquiera de las Provincias Unidas sería un hombre libre. Pero esta segunda norma debe quedar en suspenso por la enorme presión que ejerce Portugal y Gran Bretaña. Por lo tanto, la provincia oriental, luego de sufrir la incorporación en 1821 al Reino de Portugal y luego de independizado Brasil en 1822 del Imperio de Brasil, vuelve a estar bajo normas esclavistas. Y no es casual que aquí en Florida, la Sala de Representantes de la provincia oriental, luego de sancionar las 3 leyes fundamentales, y el 25 de agosto de 1825, tuviera la preocupación, ya en la sesión del 2 de septiembre, acá en la Florida, de abordar el tema de la esclavitud. Y el diputado Luis Eduardo Pérez, en aquella sesión, y tengo delante de mí el acta, en la villa de San Fernando de la Florida, a las 7 de la noche del día 2 de septiembre de 1825, el señor Pérez, tomando la palabra, manifestó lo conveniente que sería que se pronunciase la sala de algún modo en favor de los oriundos de África, que nacen en este país de padres esclavos, a imitación de lo practicado
en todos los países libres de la América y la prohibición de introducir esclavos en la provincia. Que este paso haría mucho honor a la sala, demostrando al mundo los filantrópicos sentimientos de que se halla animada y desterraría del país con el tiempo hasta el menor vestigio de esta ominosa servidumbre a que la desmedida ambición de los hombres había conducido a su semejante. Como podrán apreciar, son muy esclarecidas las palabras del diputado Luis Eduardo Pérez. Y notarán ustedes que él no habla del color de la piel de sus semejantes, no expresa ni negros, ni pardos, ni morenos, sino oriundos de África. Con lo cual podemos inferir que ya en ese momento se está hablando de afrodescendencia. Esto ocurre un 2 de septiembre y se encomienda a Luis Eduardo Pérez y a Gabriel Antonio Pereira la redacción de un proyecto de ley que será aprobado en la villa de San Fernando de la Florida el 5 de septiembre de 1825. Para evitar la monstruosa inconsecuencia que resultaría de que los mismos pueblos en que se proclaman y sostienen los derechos del hombre continuasen sujetos a la bárbara condición de siervos los hijos de estos, y se declara: serán libres sin excepción de origen todos los que nacieren en la provincia desde esta fecha en adelante, quedando prohibido el tráfico de esclavos de países extranjeros. Y el gobierno provisorio promulga esta ley el día 7 de septiembre de 1825. Fíjense en la audacia, la valentía de estos hombres reunidos en la Florida, cuando el territorio oriental, para septiembre de 1825, estaba controlado prácticamente en su casi totalidad por el imperio esclavista brasileño. Todavía no se habían librado ni la batalla de Rincón ni la batalla de Sarandí. Ni siquiera se había producido la reincorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata, ocurrida un 25 de octubre de ese año. Quedó claro ese espíritu de libertad y de rescate de la dignidad humana. A tal grado que cuando en 1830, como consecuencia de la Convención Preliminar de Paz, ratificada un 4 de octubre de 1828, se aprueba la Constitución de 1830, nuestra primera Carta Magna, el artículo 131 repite con muy pequeñas variantes la ley de la Florida promulgada el 7 de septiembre de 1825. Esta es la situación que vivían los oriundos de África, los afrodescendientes, cuando el país advenía a su vida independiente. Pero faltaba algo muy importante, que era abolir la esclavitud. Y eso va a ocurrir durante la Guerra Grande. Va a haber dos leyes. El país estaba dividido
el gobierno de la defensa, enclavado en los muros de Montevideo, y el gobierno del Cerrito, con jurisdicción en el puerto del Buceo y en todo el resto del territorio nacional. La primera ley, que data de 1842, que corresponde al gobierno de la defensa, es promulgada el 12 de diciembre de 1842, es una abolición nominal de la esclavitud. ¿Por qué digo que es nominal? Porque si bien se habla de que desde la promulgación de la presente resolución no hay esclavos en todo el territorio de la República, los varones útiles que eran esclavos son destinados forzosamente al ejército, no tienen opción. Y los que no son útiles y las mujeres continuarán como pupilos de sus amos. Entonces, no es una abolición de la esclavitud. Y esto surge del tenor literal de la norma. Pero un historiador de la talla de Eduardo Acevedo, cuya afiliación política colorada es incuestionable, lo dice claramente que esta no es una norma de abolición de la esclavitud. La verdad histórica es que la verdadera abolición de la esclavitud la lleva a cabo el gobierno de Cerrito el 28 de octubre de 1846. Bajo ninguna condición declara que queda abolida para siempre la esclavitud en la República. Esto es muy importante consignar. Pero ¿qué sucede? El país estaba en guerra, una guerra fratricida, porque era una guerra entre hermanos en perjuicio de la intervención de potencias extranjeras. Cuando se llega a la paz de octubre de 1851, se logra en el contexto de la suscripción de los tratados de 1851 con el Imperio de Brasil. Esos tratados que negocia Andrés Lamas tienen muchos componentes. Generalmente se habla del tema de los límites, de lo que el naciente Estado oriental pierde. Y eso es cierto. Pero hay algo referido a los esclavos que echa por tierra todo lo que se había logrado hasta ese momento, dado que se establece que todos los esclavos que se fugaban, que escapaban de la servidumbre, de la esclavitud de Brasil y se refugiasen en el territorio oriental, tendrían que ser devueltos a sus amos brasileños, y autorizaba la captura por parte de los amos o por parte de aquellas personas comisionadas a los efectos por los amos. Esto era una clara lesión de la soberanía. Y esto trajo ingentes problemas al país, porque Brasil, y tengan en cuenta estas dos fechas, recién en 1871 dispone la libertad de vientres.
Nosotros la disponemos en 1825, las Provincias Unidas ya la habían dispuesto en 1813, vean la fecha. Y la esclavitud en Brasil se abole en 1888, el año anterior a la supresión de la monarquía y la instauración de la república. Entonces, con una frontera seca, no suficientemente delimitada, porosa, y con ese tratado de 1851 le trajo una cantidad de problemas al país, que tuvo que enfrentar Bernardo Prudencio Berro durante su presidencia, y lo tuvo que hacer también su sucesor, Atanasio Cruz Aguirre. Y ahí tenemos, no vamos a abundar en ello porque no corresponde al objeto de esta charla, la misión de José Antonio Saraiva, que culmina el gobierno oriental por todos los perjuicios que han sufrido los ciudadanos brasileños, y entre ellos está este tema de la devolución de los esclavos. Bueno, Brasil va a intervenir, esto va a dar lugar a acontecimientos muy trágicos que se dan en el país, en Florida, en Paysandú, y tuvo que pasar mucho tiempo para que realmente la abolición de la esclavitud fuera una realidad. Porque esos tratados siguieron vigentes durante mucho tiempo. Luego que Brasil, el imperio ya en sus estertores, dispone la abolición de la esclavitud, se va a ir lentamente allanando el camino para que ello sea una realidad en todo el territorio nacional. También es digno de destacar que Argentina, en la Constitución alberdiana de 1853, dispone la abolición de la esclavitud, pero el Estado argentino no se constituye hasta 1860, 1862, porque hasta ese momento Buenos Aires como provincia estaba separada de la Confederación Argentina. Todo esto para que ustedes tengan una idea de lo complejo que ha sido este tema. Para culminar, resaltar la valentía de aquellos diputados que hace 200 años consagraron estas normas pioneras, y además en la forma en que trataron y abordaron el tema, porque el lenguaje es muy importante.